Por acá, hola, hola, todos los de Instagram, los de TikTok, ¿cómo están todos? Bueno, por acá veo personitas ya conectadas en el TikTok y vamos a empezar nuestro live. Vamos a ir esperando que muchas personitas se vayan uniendo al TikTok y al live de hoy de Guardianes del Alma. Bueno, mientras todos van entrando y los voy saludando, quiero invitarlos a que sigan nuestras páginas de Guardianes del Alma, del Instagram, del TikTok, de YouTube, de Facebook. Por ejemplo, en el YouTube hay mucho contenido que yo sé que a todos les va a gustar muchísimo. El contenido es sobre por qué no tengo pareja, sobre constelaciones familiares, qué tipos de teorías de parejas hay, sobre los proyectos sentidos. Cada uno de los proyectos sentidos los explico ahí en YouTube. Hay ejercicios autocurativos y de autosanación, hay arte terapia, hablamos de adicciones con un experto de adicciones, hay entrevistas a otros terapeutas. Entonces, para que vayan, nos visiten en el canal, nos sigan, y acá por Instagram y por TikTok también nos sigan. Entonces, esa es como la invitación para que vamos iniciando el live de hoy. Hoy vamos a hablar de volver a lo esencial desde Víctor Frank. Ahorita van a conocer un poco más de Víctor Frank y se van a dar cuenta lo maravilloso que fue Víctor Frank y el aporte que nos dejó a todos, y vamos a aprender mucho de él. Pero ya que, ¿qué significa volver a lo esencial? Bueno, vamos a empezar con qué es esencial, a explicar qué significa esa palabra esencial. Por acá estoy saludando a Fernando en el TikTok, a Wanderluz acá en el live, a Julie Gil Moreno, gracias por acompañarnos hoy mientras se van uniendo otras personas. Está Carlos también uniéndose acá al TikTok. Entonces, bueno, esencial viene del latín. El latín, pues la palabra, digamos que la palabra esencial viene del latín, es ese, que significa ese, que significa ser. Entonces, ¿qué significa la palabra esencial? Es ser. Y la filosofía lo explica más como nuestra naturaleza. Entonces, cuando hablamos de volver a lo esencial, es volver a ser, volver a nuestra naturaleza. Por acá también se está conectando Valentina en el TikTok, Julie Balvin, y por acá Lady Velázquez, gracias Lady, qué rico saber de ti por acá. Entonces, ¿qué significa lo esencial? Volver a lo esencial, volver a ser, volver a mi naturaleza. ¿Cómo así? Sí, todos tenemos una naturaleza. Digamos que tenemos una naturaleza general que es ser humanos, pero también tenemos nuestra propia naturaleza, digamos, independiente de cada persona. Entonces, ¿cuál es la tarea de todos? Ir descubriendo cuál es nuestra naturaleza. Por acá Jaramillo se está conectando, gracias. Los saludo a todos con mucho amor, los del TikTok también. Bueno, vamos a empezar con una frase que dice, es de Víctor Frank, que es el autor que hoy vamos a trabajar, y la frase dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Eso nos enseña Víctor Frank. Entonces recuerden que cuando algo yo no lo puedo transformar, no lo puedo cambiar, bueno, digamos que la tarea o el reto es transformarme yo. O sea que el que tengo que cambiar
soy yo. Listo, vamos a hablar un poco de la historia de Víctor Frank, porque ustedes van a decir, Jackie, ¿por qué si vas a hablar de volver a lo esencial nos traes hoy a Víctor Frank? Bueno, vamos a entender quién era Víctor Frank, qué hizo y por qué lo traigo hoy con tanta admiración, y se van a dar cuenta por qué. Víctor Frank tiene un libro muy famoso, muy reconocido, que ha sido traducido a 50 idiomas. Tal vez ustedes ya lo han leído, lo más seguro. Ha sido uno de los 10 libros más influyentes del mundo. El libro que él desarrolló se llama El hombre en busca del sentido, para que de pronto los que no lo han leído se den esa súper oportunidad de leerlo. Es fácil, es muy cómodo de leer, no es complejo, y se llama así, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. También para los del TikTok acá los saludo, Daniel Oviedo, gracias, Mónica Pérez. Ese libro, literal, chicos, literal, Víctor Frank lo escribe con sangre. O sea, él estaba en un campo de concentración nazi, porque a él se lo llevaron a un campo de concentración, a Víctor Frank. Y él amaba tanto como lo que él era un psiquiatra, filósofo, neurólogo, y él allá decide escribir ese libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y como no había lapicero ni nada, le toca escribirlo con la sangre de todas las personitas pues, que estaban en el campo de concentración. Víctor Frank nació en 1905 y murió en 1997. Él desarrolló una terapia que se llama la logoterapia. No sé si de pronto los que han tenido la oportunidad de asistir a un taller de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, ese es el estilo de terapia que utilizan mucho estos grupos de apoyo, y se llama estilo de logoterapia, que es una terapia que intenta que cada persona encuentre su sentido de vida. Entonces, por eso Víctor Frank desarrolla esa, digamos que esa terapia que se llama El hombre en busca del sentido o El hombre en busca de su esencia. Bueno, entonces a Víctor Frank estaba en los campos de concentración de Auschwitz. Allí ve la posibilidad de, en medio como de esa situación tan dura que él vivía en esos campos de concentración alemán, él empieza a encontrar su sentido a través de este libro que él empieza a desarrollar, que es El hombre en búsqueda del sentido. Y bueno, para Víctor Frank, digamos que él empieza a observar en todas las personas que estaban en estos campos de concentración que los que tenían un sentido de vida no se morían. O sea, seguían luchando, seguían dando la batalla, a pesar de que de pronto no tenían los alimentos suficientes o la energía suficiente, porque obviamente allá no había buena alimentación, se paraban, trabajaban. Acuérdense que en estos campos de concentración, si tú no trabajabas, digamos, a cierto ritmo, te mataban o te asesinaban, o si te veían muy débil, te asesinaban. Entonces Víctor Frank empezó a darse cuenta que algunas personas, digamos, que sacaban esas fuerzas y seguían adelante. Entonces él se empezó a preguntar que cuál era el sentido de estas personas y qué los hacía como continuar, qué los hacía trabajar en eso que ellos querían. Entonces se dio cuenta que todas esas personas tenían un sentido. Algunos decían, por ejemplo, dice Víctor Frank, es que necesito regresar para ver a mi esposa, entonces como sea me tengo que levantar.
es que necesito regresar por mi familia. Entonces estas personas tenían un sentido. Víctor Frank dice que su sentido siempre fue dictar clases, crear su libro y ver a su esposa. Lastimosamente su esposa muere en un campo nazi, embarazada de él, y su hermano también. Y entonces él dice que él se conectaba con crear clases en su mente, que él creaba las clases pues que él quería dictarle a las personas en su mente, y además también en su libro que escribía con sangre, literal, lo escribió con sangre. Por eso es uno de los libros más galardonados y con más potencia de los últimos 100 años, porque fue un libro que él literal le salvó la vida y le encontró como un sentido a su vida a través de ese libro que él creó allá. Entonces, ¿qué hacía que muchas personas no se dejaran derrumbar a pesar de la situación que estaban viviendo tan fuerte y tan dolorosa? Era que todos estaban invitados a encontrar un sentido de vida. Entonces, cuando todos tenemos un sentido, una esencia que nos invita a ser, a desarrollar nuestra naturaleza, entonces ahí vamos logrando como sobrevivir o darle valor a la vida o darle un significado. Entonces, eso es como el aprendizaje que nos enseña Víctor Frank. Cuando Víctor Frank ya sale del campo de concentración, empieza a dictar clases, que era lo que le gustaba, porque él sobrevivió claramente a estos campos de concentración, él empezó a trabajar con personas que se querían suicidar. Digamos que ese era como su fuerte, todas las personitas que se querían suicidar. Entonces él siempre les hacía una pregunta, y hoy se las quiero dejar por acá a todos. La pregunta era: si usted aún no tiene una misión de vida o un sentido de vida, yo le daré una. Descúbrala. Si usted no tiene una misión de vida, descúbrala. Descubra cuál es su misión de vida. Esa es una tarea muy linda. Ya que en qué momento se pierde la misión de vida o el deseo de la vida o ese sentido de vida o esa esencia de vida, porque yo no me encuentro con ese sentido de vida. Mire, a veces nosotros cuando somos niños amamos mucho a nuestros padres. Voy a dar un ejemplo, pueden ser otras cosas, pero digamos que esta es como la más común. Amamos demasiado a los padres, los queremos mucho y vamos creciendo, y nuestra misión de vida se vuelve a darle una vida bonita a nuestros padres, darle una gran vida a nuestros padres. Y ahí digamos que nos desordenamos un poco, como diría Bert Hellinger, porque la misión de vida no debe ser algo que vaya hacia atrás, sino hacia adelante. Ya que, ¿cómo así que hacia adelante? Hacia adelante vendríamos a decir que vaya hacia atrás nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos. Hacia atrás serían nuestros padres. ¿Por qué los padres quedan atrás? Porque ellos llegaron antes que nosotros, entonces en orden estarían antes que nosotros, y en orden adelante estarían nuestros hijos, nuestros sueños, nuestra propia familia, la que construyamos nosotros, y nuestros proyectos. Entonces, cuando yo llego a la vida, amo mucho a mis padres demasiado, los quiero muchísimo, entonces se me vuelven mi proyecto de vida, se me vuelven mi significado, se me vuelve toda mi misión, y ahí es donde yo me pierdo, porque la misión no puede estar atrás, la misión tiene que estar hacia adelante.
Entonces cuando llega alguien al consultorio y me dice, ya que es que yo no he encontrado la misión de vida, entonces hay que preguntar qué pasó. Si es que yo me estoy responsabilizando de la misión de vida de cuidar a mis padres, o sea que estoy hacia atrás y no estoy hacia adelante, hacia mis sueños y mis proyectos. Porque hay algunos autores como el psicoanálisis que dicen que uno llega con una imagen y que esa imagen es como, digamos, la guía para que nosotros vamos a nuestra misión. Entonces, como que esa imagen es dada a todos. Si alguien no ha visto esa imagen o no sabe su misión de vida o cuál es su lugar en su vida, debe tener un desorden en el amor. Es decir, está cuidando a alguien cuando no lo debe cuidar, está cumpliendo la misión de alguien, no la suya propia. Entonces empecemos a revisar, o como dice Víctor Frank, a descubrir cuál es nuestra misión de vida y que realmente sí sea tu misión de vida, que no estés cumpliendo otras misiones de vida que no son tuyas. Víctor Frank postula que la especie humana está hecha exclusivamente de buscar significado. Eso es muy importante. Todos necesitamos significado. Por eso es que uno se pregunta, sobre todo en esos momentos que son como muy existenciales, yo creo que todos nos hemos hecho esas preguntas. Yo por qué existo, yo por qué vine a la tierra, yo por qué me pasan estas cosas, por qué llegué a esta familia, por qué me ha tocado vivir esta vida que me ha tocado. Entonces eso es muy interesante porque todos necesitamos respuestas a significados. Y chicos, miren, para eso uno va a terapia. Esa es la función de la terapia, encontrar todos esos significados que yo necesito para continuar mi vida. Una vida sin significado se vuelve una vida vacía. Una vida sin misión se vuelve una vida vacía. O una vida dolorosa o una vida con depresión. Voy a decir algo que posiblemente tenga algo de impacto hoy, pero quiero decirlo, generalmente la depresión es una vida sin misión, sin significado. Ya que es que hay unas depresiones que son biológicas. Bueno, sí, puede pasar, pero el general, el 98% de los casos de depresión es una vida sin misión y sin significado. Les voy a poner un ejemplo de alguien que iba al consultorio y ella tenía una tía que la amaba mucho a ella y ella la amaba mucho, o sea, las dos se amaban mucho. Y la tía era una señora muy mayor. Entonces le dijo un día, ya como de 20 añitos, le dijo, ven, no trabajes, yo te pago la universidad, te pago todo, pero tú me cuidas a mí. Tú me acompañas a mercar, digamos que ese era como el trabajo, acompañarte a mercar, hacer las vueltas, hacerme compañía. Y esta persona accedió. Entonces su misión de vida se volvió a cuidar a la tía, o su significado se volvió a cuidar a la tía. ¿Y se olvidó de quién? ¿De quién se olvidó ella? A ver, ¿quién me responde? En el Tito aquí en Guardianes o acá en el Instagram. ¿De quién se olvidó ella? Vamos a ver quién me responde por acá. Se olvidó de sí misma y empezó a poner toda su vida para los demás. Exacto, muy bien, Eli, gracias, de ella misma. Y empezó a poner toda su misión de vida, todo su significado en su tía. Bueno, y adivinen qué pasó. Como la tía estaba tan mayor, la tía se muere y ella queda como flat, como que no sabe para dónde coger, llamémoslo así, perdida, en una depresión.
porque apenas, digamos, tendría que empezar a mirar cuál es su misión de vida y cuál es su significado. Y claro, como no lo construyó, ha pasado mucho tiempo, obviamente ella cae en una depresión. Entonces miren la importancia de ir encontrando el significado. Gracias, Julie, de ella, muchas gracias. Bueno, les contaba que la historia de vida de Víctor Frank. Entonces Víctor va a un campo nazi, a Auschwitz. En Auschwitz él llega a la esposa embarazada, que se la asesina, y le asesinan a su hermano. Entonces en medio de eso, Víctor Frank empieza a observar esa alma humana y cómo actúa en condiciones extremas esa alma humana. Y encontró, como les decía ahora, la importancia de que si todos tienen un sentido de vida, les da fortaleza a pesar de las adversidades para seguir adelante. Si tenemos una misión, un significado, eso nos da fuerza para seguir adelante, para sobrevivir. El que no tiene un sentido, el que no tiene un significado de vida, el que no tiene una misión, entonces llega a una situación dolorosa y se va. Voy a decir cosas de pronto que pueden causar dolor, porque habría que mirar caso por caso, pero en el COVID, muchas personas en el COVID se murieron porque no tenían sentido. Otras sobrevivieron a pesar de un montón de cosas que les pasó en ese COVID, porque tenían un sentido. No, yo tengo que vivir por mis hijos, yo tengo que estar bien por mi familia, yo tengo que salir adelante en esta situación del COVID. Entonces, en ese sentido, ellos empezaron a encontrar su misión y eso los rescataba. Y es lo que nos habla Víctor Frank en ese orden de la importancia de siempre tener un sentido de vida. Entonces, cuando alguien se quiere suicidar, cuando alguien no quiere la vida, cuando alguien dice que realmente no ha encontrado un motivo para estar acá, es porque ese alguien no ha encontrado su misión de vida, no ha encontrado su sentido. Eso no quiere decir que no lo haya. Digamos que esa sería la tarea de ese alguien, ir encontrando cómo volverse a conectar con ese sentido de vida. Bueno, vamos a leer algo que por acá nos deja Víctor Frank, súper lindo, que me encanta todo lo que él nos va como enseñando. Y Víctor Frank dice: la vida por sí misma posee un significado y las personas tienen la capacidad de descubrir un sentido que resulta único e irrepetible. Este constituye la principal motivación vital. El mayor logro humano no es el éxito, sino hacerle frente a un destino inalterable con gran valentía. Entonces ustedes me dirán: bueno, Jackie, y las personas que han vivido cosas muy dolorosas, cosas muy difíciles, no sé, de pronto quedarse sin papá y sin mamá desde que eran unos niños, vivir adopción, por ejemplo, que es tan difícil, cómo encuentran un sentido, cómo encuentran un significado. Bueno, digamos que la tarea ahí es iniciar, como nos enseña el psicoanálisis también, y nos lo enseña Bert Hellinger, y es el asentir. Bert Hellinger nos lo enseña como el asentir. ¿Qué es asentir? Asentir es integrar con amor lo que viví. No lo puedo cambiar. No, eso es lo que hay. Si alguien de aquí ha ido, por ejemplo, a constelaciones familiares en algún momento, puede ser donde mí o donde otro constelador, no sé si han escuchado frases que el constelador utiliza como: no hay más, así tenía que ser. Hoy asiento
lo que hay. Son unas frases que a veces el constelador utiliza. ¿Por qué? ¿Qué significan esas frases? Para que el consultante acepte, asienta o integre lo que vivió, porque no hay más. No hay más. Y también el psicoanálisis habla de eso, que la tarea del psicoanálisis es que se acepte lo que no se puede cambiar. Entonces a veces también vamos a terapia, no solo a dar un significado, sino a sentir lo que hay. Y hay cosas, chicos, que yo les digo mucho a los consultantes, hay cosas que no se pueden explicar, que ya no los trates de explicar, ya no te desgastes más tratando de darle a una razón a algo o darle una explicación a algo. Hay cosas que no se pueden explicar, así tenía que ser. Por ejemplo, decir cosas muy duras, la muerte de un niño. Uno dice, pero ¿por qué? Ya que explícame, dime, ¿cuál es la razón? Puede que haya algo, puede que no haya explicación. Entonces ahí entraríamos con las palabras de constelaciones. No hay más, así tenía que ser, o lo integro con amor o lo asiento con amor. No hay más. Y no me desgasto la vida tratando de entender eso, porque tal vez si lo intento entender, eso me va a hacer daño. Entonces digamos que hay cosas que tenemos que vivir en la vida que son difíciles. Yo creo que todos hemos tenido que vivir cosas muy difíciles. No hay nadie que diga, ay, sí, yo pasé por este planeta y fue fácil y fue lo más de chévere. No, también hemos tenido nuestras cosas chéveres, pero también nuestras luces y también nuestras sombras en el paso por, digamos, por este planeta. Entonces, en esas sombras o esas cosas difíciles, a sentirlas. Y digamos que cuando uno las asiente, las integra con amor, le puede dar un significado diferente a la vida de uno, que a veces es tan difícil. Si hay alguna pregunta, los del TikTok o acá en el live, me la pueden ir haciendo, que vamos también contestando. Hoy les traje unos ejemplos de personas que han logrado encontrar significados a sus vidas, como Sylvester Stallone, el de la película famosa Rocky. Para los que no se la han visto, bueno, es una película más como de la época mía, como de los 80, 85, pero los que no se la han visto pueden verla, es interesante. Bueno, Silvestre en su vida real, no en la película, él vivía en situación de calle. Él vivía con un perro en situación pues de calle en la ciudad de Nueva York. Aguantaba hambre, tenía muchos problemas económicos. Él había nacido con un daño en el nervio, en el parto, como en la parte facial. Sylvester Stallone entonces también tenía un problema en el habla y su cara estaba un poquito como hacia un ladito, y eso le hacía ver que su apariencia física no se viera como, digamos, tan organizado por esta situación, porque había tenido como una especie de parálisis de rostro. Entonces él soñaba con ser actor. Ustedes saben que el mundo de la farándula exige mucha presentación física. Entonces él, por su situación de su parálisis, él pensaba que iba a ser como difícil lograrlo. Sin embargo, su misión de vida, su corazón, su significado de vida le decía a él, dentro de él, que él quería ser actor. Entonces un día estaba como tan mal económicamente, digamos que llegó como a esa situación súper extrema, que él decía, no puedo más, y tuvo que vender su perro. Y él amaba ese perro de una forma impresionante. Entonces eso le dolió como
en la profundidad de su corazón y lloró muchísimo. Él dice que pasó muchos días llorando por su perro y que en medio del dolor él se sentó con un cuaderno a escribir la historia de Rocky Balboa, que es la película que ustedes saben que eso ganó un montón de Oscar y todo, pues como en su época y en su momento. Y él fue a varias, digamos, oficinas, pues donde atendían las personas para trabajar en Hollywood, allá en Nueva York, y les ofreció la historia de Rocky Balboa. Silvestre la ofreció y obviamente nadie se la compraba. Primero porque él tenía una parálisis facial, segundo pues porque él estaba en una condición económica muy compleja, entonces digamos que su parte física no se veía tan bien en cuanto a su vestuario. Tercero, porque pues nadie creía en él, nadie, hasta que llegó donde alguien, y ese alguien creyó en la historia, le dijo: listo, yo voy a sacar a Rocky Balboa, voy a sacar la historia, pero tú no puedes ser el protagonista. Y él le dijo: no, es que yo no voy a renunciar a mi sueño de ser actor de Hollywood, ese es mi sueño. Si no me contratas como el protagonista para esa película, entonces no te entrego mi historia pues de Rocky. Y bueno, esta persona creyó en él, que no, qué pena, no busqué pues quién fue el que creyó en él. Creyó en él y se hizo multimillonario esa persona que creyó en él. Y obviamente Silvestre Stallone también. Y bueno, y recuperó su perro, creo que lo vendió súper barato y creo que le costó muchísimo dinero volver a recuperar su perro porque él lo amaba. Inclusive el perro sale en las primeras películas de Silvestre Stallone de Rocky Balboa. Entonces, para que el perrito que sale ahí, que es como un boxer, es el perro de él. Hay una frase que él dice en la película muy linda de Silvestre, dice: no se trata de qué tan fuerte golpeas, sino qué tan fuerte puedes ser golpeando para seguir adelante. Eso es lo que nos deja esa historia de Silvestre Stallone tan linda. Miren que ganó 3 Oscar, una historia hermosa y que lo hizo riquísimo y famosísimo porque él fue a cumplir su misión de vida y nunca dejó de creer en él mismo. Hay otra historia que les traigo, que es la historia de Nelson Mandela. Nelson, más adelante, en este momento pues que de la historia que les voy a contar, no, pero más adelante fue presidente de Sudáfrica. Nelson nació en 1918 y era de la resistencia africana. Él defendía los derechos de las personas negras. Por esta razón, él va a prisión y se queda 27 años en prisión, Nelson Mandela. Pero él nunca tampoco dejó de creer en su misión. Su misión era defender los derechos de su población. Y eso lo mantenía con el sentido, y eso lo mantenía con la fuerza, y eso lo mantenía en su esencia de vida, la misión que él tenía. Le tocó trabajo forzado, celdas sin camas, una situación súper compleja de vida ahí en la cárcel, una separación total familiar. Él no volvió a ver la familia, prácticamente una situación donde él perdió toda su dignidad. Pero digamos que era un hombre muy inteligente y en su sentido él empezó a aprender el idioma de todas estas personas que lo encarcelaron y luego empezó a motivarlos, a hablarles, a contarles cuál era su sentido. Apenas él empezó a hablar pues como en el mismo idioma y al fin lo liberan en 1990
porque él propuso diálogo, él lo propuso y fue presidente en 1994 y ganó Premio Nobel de Paz. Y él sacó una frase increíble, increíble, que yo creo que solo Nelson Mandela la pudo haber hecho desde lo más profundo de su corazón, y fue: si salía de prisión odiando, seguía siendo un prisionero. ¿Sí ven qué lindo? Él nunca perdió su sentido de vida, y su sentido de vida era defender los derechos de su población negra, y eso era lo que lo mantenía con vida. Ustedes han escuchado por ahí muchas personas que dicen: tengo un vacío existencial, ¿cierto? Todos hemos escuchado a alguien que dice, o no sé si han visto TikToks de personas que dicen: ay, tengo ya aquí un vacío existencial, no sé, una tristeza. Bueno, Víctor Frank dice que cuando alguien tiene un vacío, eso indica que la voluntad de encontrar el sentido está viva y despierta. Porque cuando uno se siente vacío, es una invitación a encontrarle un sentido de vida, a la misma vida. En constelaciones es muy chévere porque uno puede decir: venga, tú te sientes vacío, ven, constelemos ese vacío a ver qué es. Y uno a veces encuentra en esas constelaciones de vacíos, encuentra a veces un hermano que falleció, a veces un duelo sin resolver, a veces una persona que perdió, lo que les decía ahora, su sentido de vida porque le dedicó todo el tiempo a sus padres, dejó de ser el mismo, se esforzó por sacar a su familia adelante, y se perdió él en sus sueños y todo. Entonces esa persona se empieza a sentir vacío, como si faltara algo. En constelaciones hay algo muy lindo que nos enseñó Hellinger, y dice que en las familias nada puede faltar, que cuando falta algo es porque hay un excluido, alguien que no se ha integrado. Entonces la tarea de constelaciones es integrar lo que falta. Víctor Frank dice que cuando alguien se pregunta por un vacío existencial, quiere decir que esa persona está viva, que se está preguntando por su significado. ¿Qué nos enseñó Víctor Frank ahora? Que todos, cuando estamos preguntándonos por el significado, pues estamos intentando encontrar nuestra misión de vida, nuestro sentido de vida. Acá Víctor Frank también nos tiene una frase muy linda, dice: no importa que no esperemos nada de la vida, lo que verdaderamente importa es lo que la vida espera de nosotros. ¿Sí? Qué lindo esa frase también de Víctor. No importa lo que nosotros esperemos de la vida, bueno, la vida que espera de mí. Ejemplo, voy a poner un ejemplo súper lindo y yo creo que lo van a entender. Esos días atendí a alguien de otro país. Entonces me decía que esa persona, que ella era muy buena, muy hábil para hacer ropa de bebé, y que ella se sentía feliz haciendo esa ropita, y que ella la vendía, y que ella estaba enamorada de su trabajo, y que eso la hacía como encontrar su sentido de vida, como enamorarse, como que ella se levantaba con toda la emoción a hacer esa ropita de bebé. Pero que sin embargo, muchas personas en su camino le han puesto muchos tropiezos, o la vida misma, para que ella pueda desarrollar como ese talento. Entonces, ¿qué es lo que la vida espera de ella? Que ella desarrolle ese talento en su máxima expresión. ¿Y qué es lo que de pronto a ella no la conecta bien a veces con la vida? Que no desarrolla ese talento en su máxima expresión, o a veces ni siquiera cree en su talento, o tiene miedo de desarrollarlo. Porque hay unas cosas que también nos mueven ahí. Por ejemplo,
Si en mi familia nadie pudo crecer ni ser exitoso, digamos que todos como que lograron lo básico y ella tiene ese talento, supongamos, para hacer ropita de bebé y monta una empresa y es exitosa, entonces ¿qué va a pasar con su familia? Los va a traicionar porque nadie ha logrado avanzar como ella ha avanzado. Entonces ella tiene miedo, a veces yo me niego a crecer porque tengo miedo de avanzar y hacerlo diferente que mi familia o mejorar que mi familia. Entonces digamos que en el caso de ella yo le hacía una pregunta a ella muy interesante con lo que hoy estamos aprendiendo de Víctor. Una pregunta más capciosa que terapéutica. Yo le decía a ella, si todo el mundo faltara en tu vida, tú podrías seguir con tu misión de vida, que es hacer ropita de bebé. Y ella me decía, sí, Jackie, sí, y sería completamente feliz. Obviamente me dolería mucho la partida de mis seres queridos, no quiero que nunca partan, pero yo sería feliz haciendo la ropita de bebé y creo que podría seguir adelante haciéndolo. Es decir, miren qué lindo la misión de vida que me da a mí, el sentido. Entonces me puede faltar todo el mundo alrededor o puede pasar lo que tenga que pasar, pero lo que me queda es mi misión y lo que me hace feliz es mi misión y lo que me va a levantar en los momentos de adversidad es mi misión, que realmente es mi esencia, es mi naturaleza. Por ejemplo, esa señora que hace ropita de bebé, su naturaleza ¿cuál es? La de creatividad para cosas de bebé, la de tejer o coser para cosas de bebé. Esa es su naturaleza. Por ejemplo, puede haber un ingeniero acá y su naturaleza sea construir, no sé, casas y las haga hermosas y esa sea su misión de vida. O puede que mi misión de vida sea algo muy sencillo, pero yo lo haga con mucho amor. Yo conocí a un señor que en el consultorio me dijo unas cosas tan lindas. Me decía ya que cuando yo era niño, yo siempre soñé en manejar un bus. Yo cogía los carritos y yo hacía carritos con cajitas y yo decía que estaba manejando el bus. Y cuando fui adulto, la vida me dio una oportunidad de manejar un bus y fui completamente feliz y soy completamente feliz. Y ya que mira, cuando yo me monto en ese bus, a mí se me olvida todo. Se me olvidan los problemas, me olvida todo, es súper rico. Entonces, ¿cuál era la misión de esta personita? Su imagen del alma, ¿cierto? Lo que hablamos ahora de la imagen del alma. Lo que lo hacía encontrarse con su misión, lo que lo hacía encontrarse con su sentido de vida, con su esencia, con su naturaleza. ¿Cuál era su naturaleza? Manejar bus. La de la señora de la ropita de bebé, crear la ropita de bebé. El que construye casas, crear las casas. O puede que mi misión sea ser una excelente ama de casa, lo disfruto, soy feliz Jackie, me encanta hacerle comida a los niños, me encanta organizar la casa, me encanta estar pendiente de mi familia, hacer las tareitas, de tener todo organizado, de lavar los uniformes. Esa es mi misión de vida, crear una familia desde el amor, desde la armonía, desde que nada les falte, que no les falten los alimentos. Esa puede ser mi misión. Bueno, cada uno sabrá. ¿Cómo sé ya que esa es mi misión? ¿Cuál es el termómetro para yo saber si esa es mi misión? El termómetro es mi felicidad, que cuando yo haga eso me sienta súper feliz, me sienta satisfecha, me siento que le entrego algo a la vida, que dejo como una semillita en la vida, que dejo por allá sembrado algo para alguien, para alguna persona. Por ejemplo, volvemos a lo que les explicaba la señora que hace ropita de bebé. Ella era feliz viendo sus creaciones, sus diseños en los bebés que ella les vende. Entonces eso la hacía ella feliz. ¿Cuál es su semilla para la vida? Eso, sus diseños. Entonces
Ahí es donde tenemos que apuntarle todos a encontrar ese sentido. Bueno, y ustedes me dirán, Jackie, ¿cuál es la diferencia entre las personas que se levantan a superar un problema y las que no? Entonces, en las que sí, como Sylvester Stallone, miren, todo apuntaba a que él no podía ser actor de Hollywood. Tenía su problemita de su rostro, tenía demasiadas dificultades económicas, vivía en situación de calle. Todo apuntaba a que no. Pero él en su corazón, ¿qué dijo? Sí, yo digo que sí. Constelaciones tiene algo muy lindo, los que han ido a constelaciones. ¿Qué les dice mucho el constelador? Digan sí a la vida, sí a avanzar, sí a lo que dicta mi corazón, sí a vivir. Hoy tomo el sí de mi mamá, hoy tomo el sí de mi papá y le digo sí a lo que quiero, a lo que sueño. Entonces cada uno tomen ese sí a la vida, como hizo Sylvester Stallone, como hizo Nelson Mandela, 27 años en prisión y no renunció a su sí. ¿Cuál era su sí? Los derechos de su población negra, ese era su sí. ¿Cuál era el sí de Sylvester Stallone? Ser actor de Hollywood. ¿Cuál era el sí de esta señora que hace la ropita de bebé? Crear ropita de bebé. ¿Cuál era el sí del señor que manejaba y conducía su bus? Sí, a conducir, sí a la vida, sí a la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas que logran superar un problema y las que no? Unas dicen sí y otras dicen no. El no es desesperanza, no tengo propósito de vida, me quiero morir, digo no a la vida, no quiero estar. Obviamente este espacio no es para juzgar a nadie, ¿cierto? Cada caso es diferente, uno tiene que revisar caso por caso, pero digamos que el sí a la vida nos salva a todos, a pesar de la adversidad, a pesar de todo. Hay algo que escribió Víctor Frank y yo quiero que por favor recuerden esta frase más que cualquiera. Y los que han tenido la oportunidad de leer a Víctor Frank en El hombre en busca del sentido, saben que todas sus frases son súper potentes, pero esa es una cosa increíble. Él dice, un hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante la vida. A mí me pueden arrebatar todo. Como a Sylvester Stallone, vivía en situación de calle. Le arrebataron todo, hasta el perro que amaba. Pero ¿qué es lo que nadie te puede arrebatar en la vida? La actitud. El sí a la vida. Eso a ti nadie se te lo puede quitar. Nadie. Nada ni nadie. Puede llegar la adversidad que sea en tu vida y si tú tienes la actitud del sí, alguna puerta se va a abrir, tú vas a ver alguna posibilidad, vas a luchar por algo. Bueno, Víctor Frank nos da 5 claves para encontrar la esperanza y la alegría. Porque bueno, Jackie, sí, eso todo suena muy bonito, pero ¿cómo nos puedes orientar para encontrar como ese sentido, esa esencia, esa misión, ese significado de vida? Bueno, Víctor Frank nos enseña varias cosas. Entonces, primero, los duelos no se hacen de un día para otro, los duelos son procesos. Si yo tengo un duelo de emigrar, es un proceso. Si yo tengo un duelo de un ser querido, es un proceso. Si yo tengo un duelo de algo que quería y no lo logré, no se pudo, es un proceso. Entonces, Víctor Frank nos enseña, téngase paciencia, vaya librando sus batallas con amor, con respeto, dese tiempo al tiempo, vaya paso a paso hasta que lo logre.
Acepte lo que no puede cambiar. Lo que decíamos ahora, asiéntelo. Asiéntelo, es intégrelo tal y como es. Y diga, no hay más, así tenía que ser. Hoy lo asiento. Liberar la emoción, hablar, llorar, escribir. Vaya a terapia y hable de lo que siente. Si no le gusta ir a terapia, escríbalo. O llame a un amigo que sepa escuchar, porque por eso es que los terapeutas estamos formados para escuchar. No todo el mundo sabe escuchar. Una vez sale con personas y hablan y hablan y hablan y no escuchan nada. Vaya con un amigo, le pides el favor que ese día te escuche y hablas y expresas y sacas todo lo que sientes. Obviamente si le tienes esa confianza, libera. Ahí vamos en la tercera, vamos para la cuarta. Encuentra un sentido de vida. Entonces Víctor Frank da como unas claves. Dona tiempo, vea estos lugares de beneficencia, vea lugares donde hay niños que necesitan acompañamiento, ayuda, apoyo emocional, o escuchar a alguien, o haz algo que a ti te dé un sentido de vida, te ayude. No necesariamente labor social, hay muchas cosas que te pueden dar un sentido. No sé, ayudarle a alguien en un hospital, un vecino no tiene que ir, lo cura una noche. Yo digo, no, sabe que yo lo cuido esta noche, lo hago con amor, sin esperar nada a cambio ni nada. Y ahí usted va a encontrar un sentido, porque siente que le está haciendo un servicio a la vida. Víctor Frank también nos enseña compartir con otras personas. A veces yo me quedo muy encerradito en casa y eso no me ayuda, porque digamos que solamente me estoy escuchando a mí mismo y no estoy escuchando otras perspectivas. Para eso uno va a un terapeuta, para que el terapeuta también le diga, ve, yo veo esto así, yo no lo veo igual que tú, yo lo veo diferente. Miren, alguien iba al consultorio una vez muy deprimido y me decía, ya que es que mi mamá es muy exitosa y tiene mucho dinero. Mis hermanas son muy exitosas y tienen mucho dinero. Y yo no soy exitosa y yo estoy muy mal, muy triste, porque yo nunca lo logré. Yo nunca logré como temas económicos y me ha costado mucho. Y yo le decía a esa persona, qué raro, porque yo veo todo muy diferente. Y ella me decía, ¿qué diferente ves? Y yo le decía, para mí, tú eres la más exitosa de tu familia. Entonces ella me decía, ¿por qué? Si yo nunca me he visto así. Y yo le decía, porque tú eres la que va a terapia, tú eres la que va a constelaciones familiares, tú eres la que va a talleres, tú has llevado a tu mamá, a tus hermanas a estudiar constelaciones familiares, les has llevado a estudiar temas de psicología, crecimiento personal, les regalas libros. Entonces ellas pueden ser muy exitosas económicamente, pero tú eres muy exitosa en aprender de la espiritualidad, del alma, de la psicología, cosa que ellas no habían logrado y no lo hubieran logrado sin ti. Entonces para mí tú eres la más exitosa de esa familia. Y ella llegó y se quedó como, wow, así hizo como, ay, yo nunca había visto eso. Y ella me decía, es verdad, mi familia se ha sanado mucho por mí, yo no me había dado cuenta de eso. Y yo fui la que abrí todas esas puertas para que mi familia se sanara. Yo, mira, tú eres la más exitosa. Puede que no tengas dinero en la cuenta, algún día lo tendrás porque vamos a trabajar en eso, pero realmente tú eres la más exitosa de esa familia porque les has ayudado a sanarse, y eso es más difícil que tener dinero en la cuenta. Entonces, si ven, el terapeuta te enseña a ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Entonces, por eso Víctor Frank dice, trate de compartir con otras personas para que usted aprenda a ver las cosas desde otras perspectivas. Miren, cuando uno va a hacer un negocio, como es de rico, cuando uno va a hacer un negocio, uno va a hablar con muchas personas
Hay personas negativas, sí. Ay, no, no se meta allá, no compre eso. Pero hay personas que dicen, ve, sí, tú has visto esto, ve, no. Mira que esto puede tener proyección porque van a hacer un aeropuerto. Ve, yo no, ni siquiera sabía que iban a hacer un aeropuerto. Entonces, así igual como cuando uno va a invertir, es igualito cuando uno va a terapia o habla con otra persona para ver otras perspectivas. Y por último, de las claves que nos enseña Víctor, la quinta es la acción. Miren, Constelaciones dice mucho que la acción sana mucho, accionar. A veces estamos llenos de ideas, a veces tenemos un montón de sueños, a veces somos personas súper creativas, pero no vamos a la acción, nos cuesta la acción. O quiero meterme al gimnasio, Jackie, porque quiero tener una vida saludable, mejorar mi peso. ¿Por qué no lo haces? No soy capaz de ir a la acción. Entonces, Víctor Frank nos enseña que para encontrar la esperanza, la alegría, la misión, la esencia, también hay que accionar. Jackie, si me equivoco, hay un terapeuta que se llama Alejandro Jodorowsky y dice algo súper clave, dice, entre hacer y no hacer, haga si se equivoque, porque si se equivoca está aprendiendo, está teniendo conocimiento de su aprendizaje. Ay, ya que es que de pronto yo no estoy seguro si a mí me gusta ser ingeniero, pues métase y mire a ver cómo le va, y si no, pues nada se ha perdido, aprendiste algo diferente, vuelves y lo intentas, miras por otro lado, pero ve, hazlo, muévete, ve a la acción. Ya que es que me da miedo, algunos compañeros, por ejemplo, que son terapeutas, que yo haga terapia y haga un live como el que yo estoy haciendo y no me entre nadie, pues si no te entró nadie, lo apagas y ya, y listo, y vuelves e intentas con otro tema, otra forma, otras posibilidades, hasta que logres encontrar un día que varias gente se conecte. Entonces, el tema es accionar, el tema es que siempre estemos ahí intentándolo, diciéndole sí a la vida, a sentir lo que no puedo cambiar, entender que todo es un proceso, liberar las emociones, tratar de buscar otras perspectivas a mi realidad, porque lo que usted ve no necesariamente es real, es un pedacito de su historia. Otras perspectivas le permiten ampliar su historia. Ejemplo, un elefante. Si yo me paro en la trompa y otra persona se para en la cola, vemos el mismo elefante, pero de diferente manera. Entonces, como yo estoy en la trompa, yo le puedo decir a los de la cola, ve, ustedes cómo ven el elefante. Y así yo lo puedo armar y entender mucho mejor. Entonces, hagan ese proceso de dejarse ver otras perspectivas. Bueno, por acá los del TikTok que me acompañaron tan lindos, en el Instagram también. No sé quién tiene alguna duda, alguna pregunta, quieren hacer algún aporte, cómo les pareció el live de hoy. Bueno, hay un tema que vamos a hacer en el siguiente live, que yo les iré contando cuándo, y es las leyes mágicas para vivir, unas leyes que ha desarrollado Alejandro Jodorowsky y ha desarrollado Virginia Satir y ha desarrollado Luisa Hay. Entonces vamos a ir hablando de esas leyes mágicas para vivir, que pues son tipsitos que nos ayudan a nosotros como a encontrar también una forma de vivir diferente y de pronto más amorosa, más abundante, más próspera, más tranquila, más en paz. Entonces no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta por acá en el live para desarrollarla, o alguna opinión. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si en el TikTok también.
Bueno, Julie nos dice, gracias Jackie, muy interesante el tema, a veces subvaloramos lo que hemos logrado. Ay, me encanta Julie ese aporte, porque también mirar lo que hemos logrado, tan bonito como el caso que les conté de esta señora que decía que ella no era exitosa, cuando ella sí era exitosa de otra forma. Elisanca dice, mil gracias por compartir tus conocimientos. Julie Espina, gracias mi niña. Todo con mucho amor a todos. ¿Alguna pregunta? Acá en el TikTok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en el Instagram? Entonces, para que estén pendientes de esas leyes mágicas para vivir, que vamos a hablar sobre Alejandro Jodorowsky, que nos enseña todos estos temas, Virginia Satir y Luisa G. Katica escribe, gracias por estos espacios, la mejor inversión es ir a terapia. Sí, chicos, yo siento que a mí personalmente la terapia en algún momento de mi vida me salvó mucho. Me salvó mucho porque me mostró como el camino, la verdad. Uno a veces se pierde o transita como desiertos, y siempre necesita uno o escucharse o ver otras perspectivas para encontrar como el lugar que uno tiene que encontrar. A veces no son ni siquiera lugares físicos, sino que son lugares simbólicos, y a veces la terapia ayuda. A mí personalmente en el 2008, cuando empecé a hacer la carrera, nosotros nos empezaron a decir que era muy importante que fuéramos a terapia, y yo empecé a ir a donde un terapeuta, una persona de gran valor, alguien muy muy bueno, muy amoroso, y me acompañó mucho tiempo y me mostró muchísimo el camino. Yo en ese momento no encontraba mi camino, pues no sabía cómo, hacia dónde coger, y bueno, él fue y me fue mostrando, y fue él no, porque digamos que es una responsabilidad del terapeuta. A través de el acompañamiento que él me hizo, yo fui encontrando como mi lugar. Entonces realmente sí, la terapia es una cosa hermosa, súper valiosa, y que yo pienso que todos deberíamos hacer, no es como para alguien que, digamos, esté en una situación vulnerable, no. Todos deberíamos ir a terapia, contar nuestra historia. Es que todos merecemos que alguien nos escuche nuestra historia, porque nuestra historia es valiosa, y es bonito cuando alguien se interesa por nuestra historia. Y hay muchas historias, es muy lindo cuando uno como terapeuta puede darse ese regalo de escuchar todas esas historias tan bonitas, algunas muy crueles, algunas muy duras, pero bueno, también esos espacios como de muchas personas de resiliencia. Cuando yo trabajé en la Universidad de Antioquia, atendí muchas mujeres muy mayores, porque la universidad nos hacía la invitación a ir a estos barrios altos a conocer esas mujeres tan hermosas, y yo la verdad ese momento de mi vida no lo cambio por nadie, porque yo aprendí mucho de ellas, unas mujeres demasiado valientes y con unas historias increíbles donde encontraron su esencia, su significado, historias de asesinatos, de torturas, de vivir en la calle, situaciones extremas de pobreza, y cómo lograron salir adelante y encontrarse en sí mismas. Por aquí Ana me dice, muchas gracias, ya que un tema de gran importancia para alimentar nuestro ser. Con mucho amor, Ana, muchos abrazos para ti, muchos abrazos. Ana es una compañera de la universidad, una gran colega. Bueno chicos, gracias a todos los que me acompañaron hoy. Estén pendientes para el siguiente live de Leyes Mágicas para Vivir, y muchos abrazos, y nos vemos en el consultorio o en otros espacios.
Ah, bueno, Ana por acá me está escribiendo, ya que tu acompañamiento ha sido fundamental en nuestra construcción personal y como pareja. Qué chévere retroalimentar con estas reflexiones. Ay, Ana, gracias. Los admiro mucho porque es una pareja que está muy bien construida y ellos, a pesar de todo, a pesar de que no tienen problemas, van a terapia porque le apuestan a construir en su relación de pareja algo próspero, amoroso. Entonces ellos son demasiado avanzados que a pesar de que no tienen problemas graves, van a terapia a ser escuchados, a reconstruirse, a construir algo mejor para ellos. Entonces la verdad habla muy bien de ellos y de su avance interior hacer eso, porque pues realmente casi ninguna pareja hace eso. Entonces gracias, Ana, por esa confianza y ha sido un gran aprendizaje acompañarlos. Bueno, chicos, entonces gracias a todos y nos vemos en el siguiente live. Muchos besos. Gracias a todos, gracias a los del TikTok. Hasta luego. Feliz noche.